Ahora sí. Entonces, buenas tardes a todos y todas, oficialmente. Muchas gracias por estar aquí presentes. Y en el coloquio de hoy, bueno, pues tenemos a la doctora Yuri Elena García. Ella bueno, ella obtuvo su bachillerato en matemáticas y físicas en la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia. Posteriormente hizo su maestría y su doctorado en el CIMAT, en el Centro de Investigación en Matemáticas en Guanajuato. Y posteriormente, pues, tuvimos la dicha de recibirla en la Universidad de Costa Rica como una postdoc, y, ¿verdad? Y actualmente es investigadora del CIMPA y forma parte del grupo EPIMEC, en donde hemos, pues, estado colaborando para temas relacionados al COVID. Hoy Yuri nos va a hablar sobre modelos matemáticos en salud pública, así que muchísimas gracias, Yuri, por tu anuncia a participar, y te cedo la palabra. No, pues gracias por invitarme. Bueno, tengo entendido que la charla está un poco más dirigida a estudiantes, así que no es como muy matemática. Es más como dar un panorama general de algunas cositas que he aprendido, pues como en esto a lo que me dedico. Yo trabajo en modelos en epidemiología y pues voy a contarles un poquito sobre los modelos, al menos con los que yo he tenido pues como cercanía. Bueno, vamos a, aquí yo no sé, ¿se puede ver bien mi pantalla? Y creo que sí. Lo de más abajo dice patógeno, ¿verdad? Nada más. Ese es el final. Ajá, Sí. sí, Entonces sí. ok. Bueno, entonces, bueno, en general como en epidemiología, ¿qué se hace? Pues los epidemiólogos, o al menos desde mi percepción, una de las cosas que se buscan allí es como tratar de encontrar patrones de las enfermedades y las variables que están involucradas en la propagación de ciertas enfermedades, ¿no? Factores, se estudian los factores socioeconómicos, climáticos, de movilidad, factores propios del patógeno. Ahora, ¿qué son los modelos matemáticos? Pues un modelo matemático realmente es como una fórmula o un conjunto de, no siempre ecuaciones, más bien como de instrucciones que pudiéramos sintetizar a veces en ecuaciones, que nos permiten describir una realidad o un fenómeno. Es un poco molesto esto del ingreso de las personas. Si quieres, mejor te quito, sí, para que no te moleste, Ok, perdón. lo que pasa es que suena un montón, entonces. En epidemiología, por ejemplo, aquí tenemos una serie de tiempos, un ejemplo de casos de personas infectadas de influenza o con algún patógeno respiratorio. Estos datos son de México. Así se ve, por ejemplo, cuando los médicos reportan cuántos casos van teniendo semana tras semana. Cuando uno grafica esos reportes, pues ve una curva. Ahora, ¿qué buscamos con un modelo matemático? Tratar de poner en una ecuación algunas reglas de comportamiento que conocemos de esa enfermedad para tratar de describir características de la enfermedad propia, de su propagación, tal vez características del virus que no se conocen, pero que a través de un modelo se pueden identificar ciertas cosas, ¿no? En el modelo tenemos unas variables, dependiendo de lo que queramos modelar. Entonces, no sé, en el caso, por ejemplo, de las enfermedades respiratorias, una de nuestras variables pueden ser las personas que observamos que se enfermaron. Y también hay un conjunto de parámetros que están relacionados en esas ecuaciones que dan cuenta de la dinámica de la enfermedad. Estos parámetros siempre tienen como un significado biológico. En el caso, por ejemplo, de las enfermedades respiratorias es a qué velocidad se transmite la enfermedad, cuánto tiempo dura una persona enferma, cuánto se tarda en recuperarse, después de que se enferma, cuánto tiempo pasa para morirse. Este tipo de cosas son lo que se convierten en los parámetros que nos permiten como establecer transiciones entre nuestras variables. La idea, cuando queremos usar estos modelos en epidemiología, es integrar, ¿cierto? Lo que sabemos de la epidemia a través de una ecuación matemática o a través de una herramienta computacional. El objetivo con los modelos matemáticos es poder dar como ideas a la gente de salud pública y poder de alguna manera orientar ciertas decisiones, estrategias de prevención, estrategias de control, pero también la idea con los modelos es generar nuevo conocimiento.
Un poquito como de historia de los modelos matemáticos en el estudio de enfermedades infecciosas. Pues de lo que he leído, seguramente hay mucho más. Digamos, la primera persona que empieza a utilizar como modelos matemáticos para modelar enfermedades infecciosas es Daniel Bernoulli. En su época, la viruela era una enfermedad bastante común y en esta época se empezó una técnica que se llamaba variolización. Esto es previo a la vacunación. Lo que hacían era como abrirle una incisión a las personas y en esa herida le ponían cascaritas de lo que quedaba de los rastros de la enfermedad de otra persona. Es decir, le ponían dosis pequeñas del virus a las personas para que se infectaran levemente y desarrollaran cierta inmunidad. Digamos que esa es la misma idea que hay a veces que hay detrás de algunas vacunas, ¿no? Algunas vacunas lo que hacen es inocularnos el virus en una cantidad que el cuerpo pueda asimilar para que desarrolle una inmunidad y pues si nos enfermamos ya no nos dé tan grave. No es el caso de las vacunas de COVID. Las vacunas de COVID tienen una tecnología diferente. Las vacunas de COVID no te inoculan el virus, pero pues sí existen otras que lo hacen. Entonces, en aquella época, Daniel Bernoulli desarrolla un modelo matemático con el que estudia la tasa de mortalidad, ¿cierto? Él demuestra que si se erradicara la viruela, la esperanza de vida aumentaba, ¿no? Entonces sus conclusiones era que si se lograba la variolización en una proporción importante, pues eso iba a aumentar la esperanza de vida. Esos resultados impactaron porque lo que se hizo fue pues como extender mucho esta técnica, dado los resultados pues que él demostraba. La viruela fue erradicada en 1980, hace muy poquito. Y pues aquí hay una imagen, era una enfermedad deformativa y pues con una tasa de mortalidad muy alta, casi el 30% de las personas se morían. Luego tenemos a John Snow. Él es considerado el padre de la epidemiología moderna. Él es una de las primeras personas que empieza a incorporar como técnicas estadísticas en el estudio de la propagación de una epidemia. En su época se pensaba que había pues brotes de cólera. No se sabía qué producía esta enfermedad. La gente creía que era como las enfermedades respiratorias, que se transmitía de persona a persona o que se transmitía por el aire. Pero él no estaba muy seguro de esto y empezó a diseñar mapas en donde marcaba con un puntito donde se morían las personas y empezó a encontrar patrones. Y él determinó que la gente se enfermaba de cólera era cuando consumía agua. Después se supo que lo que producía pues el cólera era un bacilo. En su época pues no existían estas cosas o estos términos, pero él con sus técnicas estadísticas y unos diseños metodológicos determinó que la gente se enfermaba era con el agua. Estas técnicas o diseños metodológicos que él empezó a establecer se usan actualmente en los estudios epidemiológicos. Luego tenemos a Ronald Rose. Él diseñó un modelo matemático de ecuaciones diferenciales para determinar, bueno, y con esto demostró que no era necesario erradicar al mosquito para disminuir los casos de malaria en la población. Él hizo estudios de malaria, determinó que el vector era, que los mosquitos eran un vector transmisor del virus, que la malaria no se transmitía de persona a persona, sino que había un mosquito que tenía el virus y que al picar a las personas, pues las personas se infectaban de malaria. E hizo muchos estudios sobre esta enfermedad, de hecho recibió premio Nobel por sus descubrimientos. Y a través de un modelo matemático de ecuaciones diferenciales buscó las condiciones para que hubiera un punto de equilibrio igual a 0, es decir, donde se erradicara la enfermedad, y determinó que había un umbral en donde si se lograba reducir la población de mosquitos hasta ese umbral,
la enfermedad se podía controlar en la comunidad. Luego aparecen Anderson Gray y William Kermack. Ellos siguen trabajando con estos modelos de Ronald Ross, pero Anderson, bueno, se conoce como un pionero en los modelos estocásticos, y ellos desarrollan un modelo que actualmente conocemos como los modelos tipo CIR, que son ampliamente utilizados en epidemiología. La idea detrás de esto es realmente muy simple. O sea, cuando queremos montar un modelo sencillito de una epidemia, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo traducimos eso que pasa en una enfermedad a una ecuación? Entonces, el modelo tipo CIR es un modelo muy simple. Aquí se determinan 3 variables. Nuestras 3 variables a observar son personas susceptibles, es decir, personas que no se han enfermado, personas que ya están infectadas y personas recuperadas. Dividimos la población en estos 3 grandes grupos y esos grupos nos determinan nuestras variables. Entonces, los llamamos S por susceptibles, I de infectados y R de recuperados. Y lo que uno quiere ver es cómo cambia la dinámica de este conjunto de personas con el tiempo. O sea, estamos hablando de una derivada, un concepto que es básico y que vemos en cálculo 1, o yo no sé cómo se llame, pero en los primeros cursos de cálculo, pues es como el concepto con el que trabajamos, un concepto muy simple, cómo cambian las cosas en el tiempo. Entonces, uno puede plantear unas ecuaciones muy simples, que es, yo tengo un grupo de personas que en el tiempo las voy perdiendo, eso es el signo menos, porque se van infectando. ¿Y cómo se infectan esas personas? Cuando entran en contacto una persona susceptible con una persona enferma, pues ocurre algo, hay una tasa, una probabilidad de infección, y entonces esa persona que estaba sana, pues ahora se vuelve una infectada y lo ponemos en la segunda ecuación. Ahora, esa persona infectada dura un tiempo allí, dependiendo de la enfermedad, y después se recupera. ¿Cómo ponemos eso en una ecuación? Pues hay una tasa a la que se recupera, normalmente es 1 entre el tiempo que se demora en recuperarse, y lo retiramos de los infectados después de que pasa ese tiempo y entra un compartimento que se llama recuperados. Esto es un modelo muy, muy simple. Con él se pueden hacer preguntas sobre una enfermedad. ¿Qué obtiene uno cuando tiene este modelo? Pues gráficas que nos dan una interpretación de algo. En este caso, podemos graficar las 3 variables, su cambio en el tiempo. Los rojos son los infectados, entonces uno podría decir, si sabemos a qué velocidad se transmite una enfermedad, entonces qué tan rápido se va a dar el crecimiento de los infectados, o qué tan lento, qué tan rápido vamos a alcanzar el punto máximo. Entonces, este es como el modelo más simple que podemos encontrar en epidemiología. Yo he tenido la oportunidad de trabajar como con 3 tipos de modelos. Hay muchos más, todavía me falta mucho por aprender. Un tipo de modelo que encontramos en la epidemiología son los modelos determinísticos, que son justo estos, los que se escriben en ecuaciones diferenciales. Hay otro tipo de modelo que se llaman modelos estocásticos, ahorita voy a mencionar brevemente, y hay unos modelos computacionales. La idea en todos estos modelos siempre es definir cuáles son las transiciones epidemiológicas que se dan en la enfermedad. Entonces, lo que mencionaba, susceptibles a infectados, pero uno puede agregar más transiciones a esto, ¿no? Personas, por ejemplo, ahorita en COVID, personas que podemos diagnosticar por prueba, personas que no diagnosticamos porque son asintomáticas. Después de que te enfermas, puedes definir dentro de tu modelo las personas que se van a hospitalización, cuántas personas se van a ir a cuidados intensivos o cuántas se mueren. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera trabajar o de la epidemia que quieres estudiar, pues entonces defines todas estas transiciones que te interesan. Ahora, las transiciones de un compartimento a otro, pues está determinado por los parámetros y esos parámetros están fundamentados en información real, ¿cierto? Estadísticas de probabilidades de hospitalización. En la literatura, dependiendo del virus que querramos trabajar, pues hay una tasa de transmisión. En COVID, pues ahorita el porcentaje de gente que diagnosticamos
pues cambia dependiendo del lugar, la cantidad de pruebas que se hagan, en fin. Bueno, el modelo determinístico, pues ya más o menos les expliqué en la diapositiva anterior. Estos modelos, todos los modelos tienen ciertas limitaciones o nos permiten responder ciertas preguntas. No es como que cualquier pregunta que tengamos la vamos a poder responder con el mismo modelo. Los modelos determinísticos tienen algunas limitaciones. Una, para resolver estos sistemas de ecuaciones diferenciales, pues uno debe dar cuáles son las condiciones iniciales, es decir, cuál es tu población, el tamaño de tu población, no sé, 1 millón de habitantes, dependiendo de dónde vayas a trabajar. ¿Cuánta gente enferma tienes inicialmente? ¿1 persona, 2 personas, 10? No lo sé. Y estas condiciones iniciales se le meten a las ecuaciones y las resuelves. La cuestión es que si metes las mismas condiciones iniciales, tu solución del sistema siempre va a ser el mismo, ¿cierto? Vas a obtener un promedio del comportamiento de la enfermedad. Hay unos supuestos en estos tipos de modelos. Uno que es muy fuerte es que el comportamiento de la población es más o menos homogéneo. Es decir, que todas las personas tienen la misma probabilidad de entrar en contacto entre ellas y de infectarse. Eso no es tan realista y depende de las circunstancias que quieras estudiar, ¿cierto? Un modelo de estos asume que yo tengo la probabilidad de entrar en contacto con ustedes, igual que la probabilidad que tiene usted de entrar en contacto con una persona que está en su casa. Eso desde el punto de vista real, pues no es tan cierto. Sin embargo, estos modelos con esas hipótesis, pues permiten estudiar ciertos escenarios o ciertas enfermedades y pues ofrecen realmente resultados importantes y significativos. Hay unos modelos que son modelos estocásticos. Aquí lo que tenemos son distribuciones de probabilidad para mis variables. Entonces, cuando graficamos, por ejemplo, estos modelos normalmente no tienen una solución analítica exacta, como se puede, por ejemplo, conseguir una para un modelo en ecuaciones diferenciales, pero sí se puede hacer simulaciones numéricas que te den diferentes trayectorias posibles, soluciones de ese sistema. Por ejemplo, aquí, esto es un modelo SIR, un modelo SIR también, pero es un modelo SIR estocástico. Entonces, cuando uno lo resuelve computacionalmente, miren que las soluciones ya son diferentes a las gráficas que mostraba anteriormente. Aquí hay una línea punteada que podría ser la solución del modelo determinístico, que son las ecuaciones diferenciales ordinarias, pero las que están en azul, rojo, verde, son posibles trayectorias o posibles soluciones del modelo estocástico. Estos modelos, digamos, ya tienen un toque un poquito más real, porque cuando yo le pongo las mismas condiciones iniciales y lo resuelvo, siempre la solución es diferente. ¿Por qué? Porque la vida es así, aleatoria, ¿no? Los fenómenos biológicos no son determinísticos. O sea, no vas a esperar un comportamiento estático, sino que hay unas probabilidades que afectan el comportamiento de la epidemia. Entonces, los modelos estocásticos consideran eso, consideran probabilidades de transición y las soluciones son distribuciones de probabilidad. Entonces, cuando uno simula estos modelos, lo que haces es en que en cada intervalo de tiempo, como una probabilidad, ocurre un evento o ocurre otro evento. Y al final lo que obtienes es un montón de posibles trayectorias, de posibles caminos que puede tomar la enfermedad, pero te da un panorama de como un intervalo de confianza, un intervalo de posibilidades. No te dice una solución exacta, sino que te da un rango de posibilidades de lo que pudiera pasar. Bueno, esto es pues como muy, muy general, ¿no? Uno tendría que entrar a mirar pues como los detalles de cómo se plantean estos modelos, etcétera, pero solo es como para dar una idea de qué cosas podemos encontrar. Hay modelos computacionales, estos pues ahorita trabajando con el equipo los he empezado a conocer. Con el equipo de PIMEC, es el equipo de investigación liderado por el doctor Fabio Sánchez.
pues llevamos desde que empezó la pandemia trabajando con este tipo de modelos, un modelo de redes, para hacer proyecciones del comportamiento del COVID en Costa Rica. Estos modelos ya no los planteamos en términos de una ecuación, como si lo hacemos con los determinísticos y los estocásticos, sino que estos modelos son modelos computacionales. Tienes que determinar una serie de reglas a nivel computacional de lo que quieres que pase para simular la propagación de la epidemia en una comunidad. Estos modelos son unos grafos. La idea es que cada persona está representada por un nodo o un vértice de ese grafo y las conexiones entre dos personas está determinado por una arista. Estos modelos, digamos, para el escenario de COVID, son muy flexibles y permiten incorporar aspectos un poco más reales. Mientras que en los dos modelos anteriores, la interacción, por ejemplo, entre las personas es homogénea, las personas tienen las mismas probabilidades de conectarse. Este tipo de modelos de redes permite empezar a hacer esto un poco más realista y decir, bueno, cada persona realmente tiene contacto con un grupo de personas. No es que yo pueda entrar en contacto con cualquier persona del mundo, ¿cierto? Pues o al menos no en mi comportamiento inmediato. Entonces, si hay un círculo cercano con el que yo interactúo, entonces este modelo me permite definir eso. ¿Cuál es mi círculo cercano con el que yo realmente interactúo día a día y tengo probabilidad de infectar? Otra posibilidad de estos modelos es que a cada vértice o a cada personita que está representada por ese vértice, uno puede asignarle características particulares, como por ejemplo el lugar donde vive. Estos modelos tú puedes tener que 100 puntitos viven en San José, 100 puntitos viven en Montes de Oca, etc. Puedes definir la localidad geográfica de las personas. Puedes asignarle una edad. En los modelos anteriores esto también se puede hacer, el asunto de la edad, ¿cierto? Lo de la localidad geográfica ya, sí hay otro tipo de modelos para esto, pero no los dos primeros que presenté. Los parámetros relacionados con las redes de contacto, es decir, uno podría definirle que la probabilidad de infectar a la gente con la que vives todos los días es mayor que la probabilidad que tienes de infectar a tus amigos o a los compañeros de trabajo. Y también se le puede asignar a cada puntito un estado epidemiológico, es decir, si esa persona es susceptible, si está enferma, si ya se recuperó, ¿cierto? Si es una persona en un periodo de incubación, si es una persona hospitalizada, en cuidados intensivos o recuperada. Esos modelos de redes también permiten establecer conexiones diferentes cada día con las personas, ¿cierto? No es como los determinísticos o los estocásticos que tú todos los días interactúas con la misma cantidad de personas. Aquí uno puede decir, en el día 1 interactúo con un número, en el día 2 con otro número de personas, en el día 3 con otro, es decir, permite mucha flexibilidad. Hay otros tipos de modelos que también son modelos computacionales. Estos, pues realmente solo los he visto y les voy a mostrar unos ejemplitos. De hecho, los conocí por Fabio, que se llaman modelos basados en agentes. Estos, por ejemplo, también permiten mucho detalle, como el modelo de redes. Son modelos que de hecho yo diría son como si uno pudiera programar videojuegos. Porque estos modelos basados en agentes permiten ponerle mucho, mucho, mucho detalle a la dinámica que queremos modelar. Por ejemplo, yo este modelo de agentes pudiera programarlo para un colegio y decir exactamente cuántos estudiantes tengo, qué hacen los estudiantes, cuánto tiempo están en clase, cuánto tiempo van a estar en descanso, cuánto tiempo está el profesor con ellos, cuáles son de hecho, a estos modelos se les pueden determinar como espacios geográficos delimitados y decir, hay tantos salones, en cada salón tantas personas, las personas, es como imaginarse un videojuego.
y poner esto a correr y ver cómo al poner una personita infectada en espacios como un colegio, una cárcel, un hogar de ancianos, se propaga dependiendo de la dinámica. La cuestión es que estos modelos exigen tanto nivel de detalle que computacionalmente se vuelven pues muy costosos. De hecho, quisiera mostrarles, NetLogo es un programita que tiene muchos modelitos de estos basados en agentes. Y esta otra software también permite simular este tipo de cosas. Quisiera compartir rápidamente. Voy a dejar de compartir y voy a volver a... Okay. Nada más para mostrarles como un ejemplo de estos modelos basados en agentes. Ahí pueden ver mi página web. Sí, correcto. Ok. Bueno, son unos ejemplitos en el logo por ejemplo, de modelos basados en agentes. Este es un modelito que hacen para ver la propagación del VIH. Uno puede determinar ciertas condiciones de la dinámica de la población, es decir, ponerle, por ejemplo, en promedio cuántas personas usan preservativo, cuántas personas se hacen un test. Uno, por ejemplo, queremos modelar la propagación de VIH. Una de las cosas es empezar a pensar qué factores afectan la transmisión de este virus. Entonces, uno es, por ejemplo, que las personas se cuiden y usen preservativos. Eso disminuiría la tasa de infección. Otra es que las personas se hagan pruebas de VIH con frecuencia y una vez que la persona sepa, pues se cuida. Entonces, esto también evita la transmisión entre la población. Otro factor que afecta, qué tan estables son las parejas, por ejemplo. Si eres una persona que cada 8 días estás cambiando de pareja, pues la probabilidad de infección es mucho mayor. Este tipo de cosas son las que uno piensa cuando quiere modelar y puede incluirlo pues en tus ecuaciones o en tu algoritmo. Este en particular es del VIH, tiene estos factores que mencionaba, ¿cierto? En promedio, cuánto duran las personas como novios, etc. Uno puede jugar con los parámetros y ponerlo a funcionar y lo que te va mostrando es, por ejemplo, los muñequitos que están encerrados en una cajita gris son parejas estables. Entonces se supone que solamente tienen relaciones entre ellas. Las personas que están en rojito son personas que están infectadas y ahí puedes ver a medida que van cambiando de pareja cómo van generando nuevas infecciones. Las personas que están en azulito son personas que no saben que tienen el virus y pues entran en contacto con otras. Entonces, por ejemplo, esto pues me parece muy bonito, que uno puede diseñar cositas más específicas y verlos visualmente, ¿no? Porque generalmente, ¿qué obtiene uno de los modelos gráficos? Pero aquí uno puede de alguna manera didáctica, como ver la interacción entre las personas y ver lo que va pasando en la dinámica de la propagación del virus y jugar pues como con los parámetros, aumentar, por ejemplo, la cantidad de personas que usan preservativo, y si uno se pone a jugar con esto, pues puede ver cómo esos factores afectan en el tiempo la velocidad a la que se va propagando. Este es un ejemplito. Aquí hay otro que me parece muy bonito, porque estos modelos, los modelos matemáticos no solo son para las epidemias, ¿cierto? Hay un montón de fenómenos que se pueden modelar. Este es otro que está aquí en este de modelos de agentes que también me parece muy bonito. Son de unas hormiguitas que cuando ellos detectan dónde hay comida y cada hormiguita segrega un químico que las otras hormiguitas siguen y entonces todas terminan en la parte donde está el alimento, ¿cierto? Uno ve que ellas empiezan a buscar aleatoriamente la comida y en el momento en que una de ellas detecta en dónde está, el resto de las hormiguitas pues van camino hacia donde está este alimento. Por ejemplo, ahí no hay comida y todas se mueven aleatoriamente, pero en el momento en que una descubre que hay, en fin, envía una señal química. Pues obviamente hay un montón de información detrás de esto que se programa y pues luego puedes ver recreado en estas imágenes el comportamiento. Por aquí hay otro de cómo se van dando las trayectorias de las hormiguitas. La que lidera siempre tiene un camino aleatorio, pero las otras pues hacen un camino más sencillo. En fin,
Es una herramienta en donde hay un montón de modelos matemáticos de un montón de fenómenos, no solo de epidemiológicos. Y pues, dependiendo de las preguntas que uno quiera responder, podría acudir a este tipo de modelos. ¿Qué puede hacer uno con los modelos? ¿Cierto? Dices, ok, bueno, yo quiero modelar, pero ¿qué puedo hacer con ellos? Desde el punto de vista epidemiológico, pues porque realmente no sé, en otras áreas no he tenido la experiencia. Pero desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué podemos hacer con los modelos? Los modelos matemáticos nos permiten diseñar escenarios hipotéticos, que en la vida real pues sería complicado, ¿cierto? Por ejemplo, con COVID. Hace poco leí que hicieron un experimento en España, en un concierto. La gente voluntaria que quería ir allí entraban al concierto, ciertas medidas, y la idea era que iban a estudiar cómo se propagaba el virus en un evento masivo como un concierto. Ese tipo de experimentos, pues, tienen unos costos, no son del todo éticos, y digamos que aquí, si quisiéramos ver como el comportamiento de ciertas cosas, pues, estos experimentos en humanos y con enfermedades, pues, son poco viables, ¿no? Ahora, los modelos matemáticos nos permiten crear escenarios hipotéticos para ver qué pasaría si. Ahora, otra cosa es que no podemos, no sé, hacer un experimento, supongamos que pudiéramos hacer un experimento, no podemos devolver el tiempo y decir, ah, no, mira, es que eso no funcionaba, devolvámonos y hagamos esto otro. Pero un modelo matemático sí te permite hacerte preguntas. El caso más familiar, pues, y porque lo estamos viviendo es con COVID, ¿no? Escenarios epidemiológicos al principio. ¿Qué pasa si reducimos la cantidad de personas susceptibles? Es decir, ¿qué pasa si ponemos medidas en donde la gente no pueda circular tanto? Entonces, esto se puede traducir en el modelo a través de un parámetro o a través de ciertas instrucciones y ver qué pasaría si dejamos que la gente siga circulando como si no pasara nada o si pudiéramos poner medidas de contención, si la curva disminuiría, qué tan rápido. Entonces, estas son cosas que un modelo matemático nos permitiría responder. Cuando conocemos la tasa de transmisión y se la ponemos a un modelo, podemos ver qué tan rápido se va a propagar la enfermedad. Porque uno en la cotidianidad dice, ah, es que hay muchos enfermos, es que hay mucha gente que se está infectando, pero ¿cómo haces para ver eso en una gráfica? ¿Cómo haces para poner eso en números? Números que te permitan tomar decisiones. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tenemos que cerrar el país para que se controlen la cantidad de hospitalizaciones que están ocurriendo en este momento por COVID? Pues esto empíricamente es complicado, ¿cierto? A prueba de ensayo y error, pues costaría muchas vidas. Un modelo matemático te permite hacer este tipo de preguntas, cambiar parámetros, cambiar variables y entonces tomar decisiones, ¿no? ¿Cuánto tiempo cierras? Si cerrar o no cerrar da igual, en fin. También te permite determinar en qué momento vamos a alcanzar el máximo y a partir de qué momento va a empezar a disminuir la cantidad de enfermos. Que esas son preguntas importantes cuando tienes que tomar decisiones de salud pública. También mirar cuántas hospitalizaciones vas a esperar dependiendo del virus que tenga, la cantidad de infecciones que estás teniendo por día, las probabilidades de hospitalización. Entonces, esto te permite, por ejemplo, como persona de salud pública, prepararte. Si sabes que vas a necesitar 20 camas por día, entonces, ¿cómo te preparas para esto? Ahora, ¿cuántos días tienes para esto? ¿En qué momento vas a rebasar tu número de camas? Esto todo se consigue a través de modelos matemáticos y gráficas que te terminan mostrando eso. ¿Qué necesitamos para definir un modelo? ¿Cuáles son como los pasos cuando queremos hacer modelación? Lo primero es tener una pregunta de investigación. O sea, no te sientas en tu casa, escribes unas ecuaciones y dices, ay, ahora que tengo estas ecuaciones, ¿qué pregunta hago? Pues normalmente no funciona así. Normalmente lo primero que dices es, tengo una pregunta específica.
Una pregunta específica es, ¿cuánta gente hospitalizada voy a tener en una semana? Y con base en eso, pues ya tomar algunas decisiones. O por ejemplo, ahorita, una pregunta que pudiera ser relevante en la situación que estamos viviendo, ¿cuánta gente tengo que vacunar para empezar a disminuir el número de hospitalizaciones? O a la velocidad que estamos vacunando en este momento, ¿en qué momento vamos a ver que bajan las hospitalizaciones? No sé, esa y muchas otras preguntas. Si estamos trabajando con enfermedades vectoriales, lo que hacía Ronald Rose, ¿no? ¿A qué proporción debes bajar la cantidad de mosquitos? Si estás hablando de malaria, si estás hablando de dengue, para controlar la enfermedad, ¿cierto? Porque no se trata de matar a todos los mosquitos, sino cuál es el umbral para controlar la enfermedad. Entonces, dependiendo de la pregunta de investigación que te hagas, entonces ya vienes a elegir el paradigma de modelación, porque no todos los modelos te sirven para responder todas las preguntas, ¿cierto? Depende de las circunstancias de la enfermedad y de la pregunta. Cuando ya tienes la pregunta de investigación, lo siguiente que debes empezar a mirar es entender toda la biología que hay detrás de la enfermedad. O sea, para poder determinar cuáles son tus variables, tus parámetros, qué incluyes y qué no incluyes en el modelo, es muy importante documentarse y entender toda la biología, cómo se transmite, por qué se transmite, cómo lo controlas, etcétera, etcétera. Entonces, hay que conocer muy bien lo que estás modelando para poder escribir las ecuaciones y que sean interpretables, porque es que no se trata de escribir una ecuación por escribirla, sino que todo en ella debe ser interpretable. Luego, debes determinar cuáles son los datos que tienes, qué información te va a ayudar a alimentar ese modelo matemático, porque es que escribes las ecuaciones y después ¿qué? Esos modelos deben estar respaldados por datos reales, por información real, que te permita, por ejemplo, establecer parámetros reales, ajustes de modelos, porque tus modelos los puedes ajustar a los datos reales y poder hacer, por ejemplo, proyecciones. En fin. Y una vez que ya tienes datos, que has calibrado tu modelo, que tienes una pregunta de investigación, pues se necesita hacer una buena interpretación de los resultados. Por eso es muy importante que todo en el modelo tenga un significado, que sea interpretable desde el fenómeno biológico, porque si no vas a obtener curvas, pero ¿qué te dicen esas curvas? Y si hay unos valores, ¿qué te dicen esos valores? Todo debe ser interpretable. Hay varias cosas que se deben tener en cuenta cuando hacemos modelación matemática. Pues lo primero que mencionaba es que los modelos tienen un propósito, ¿cierto? Hay que saber cuál es la pregunta de investigación que queremos responder para saber, pues, qué le estamos preguntando al modelo y qué interpretación tienen los resultados que nos están saliendo. Ahora, los modelos son una representación limitada de la realidad. Cuando uno modela, simplifica un montón de cosas, porque tampoco puedes incluirle al modelo todas las variables o todo lo que esté afectando a la enfermedad, sino que eliges aquello que es más relevante y simplificas esa dinámica a través de unas ecuaciones. Entonces, como es una versión simplificada, pues también tiene ciertas limitaciones. Hay que saber interpretar muy bien los resultados bajo esas hipótesis o supuestos que estás considerando en el modelo. Lo otro muy importante es que la calidad de los datos siempre va a influir en las predicciones del modelo. Por ejemplo, ahorita con el caso del COVID, que una de las cosas para las que más se han usado los modelos es para hacer proyecciones, ¿cierto? Saber cuántos casos voy a tener mañana, pasado mañana y hasta una semana. Porque más allá, los modelos ya dejan de ser. Hay una cierta incertidumbre, ¿cierto? Los modelos nos dan tendencias, pero no nos van a dar valores absolutos. Es decir, un modelo o una proyección nos puede decir, ok, en una semana esperamos que los casos sigan subiendo, o en una semana esperamos que los casos empiecen a disminuir. Ahora, valores absolutos, pues ya es más difícil conseguir, ¿cierto? Yo te puedo decir, mañana vas a tener 50 casos con una incertidumbre de tanto, ¿cierto? O 50 casos en un intervalo de más o menos 20 o 70, pues, pero el modelo no es un oráculo, ¿cierto? No es algo que te permite
más o menos tener una idea de lo que puede pasar en el corto plazo, pero pues no es una bolita de cristal que te va a decir exactamente, porque la dinámica de las enfermedades está completamente mediada por el comportamiento social. Entonces, dependiendo, bueno, o al menos en una enfermedad como el COVID o como las enfermedades respiratorias, el comportamiento social determina cómo se va a ir propagando ese virus, qué tan rápido, ¿cierto? Las aglomeraciones pueden acelerar o el hecho de que te quedes en casa puede ayudar a desacelerar. Y eso en un modelo es muy difícil incluirlo. Uno incluye los patrones de comportamiento de la dinámica del virus, pero es muy difícil predecir qué va a hacer la gente. Es muy difícil predecir que en una semana la gente va a salir a manifestar o la gente se va a ir de fiesta, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas afectan las proyecciones de un modelo. Y cuando se proyecta o se establecen modelos, también es muy importante saber qué información se deja por fuera. ¿Qué factores no se están incluyendo en ese modelo que tal vez en tus resultados en algún punto puedan ser relevantes? Yo no sé si hablé muy rápido, pero como conclusiones rápidas, los modelos nos permiten estudiar la dinámica de enfermedades e informar a la gente de salud pública a la hora de tomar decisiones. Siempre es mejor tener una idea de lo que puede pasar que tomar decisiones a ciegas, ¿cierto? Siempre es mejor saber con una curva más o menos qué me espera en el futuro que simplemente tomar decisiones por intuición. Entonces los modelos ayudan a la gente de salud pública a tomar decisiones de alguna manera informadas. Los modelos tienen sus limitaciones. Los datos son fundamentales para mejorar proyecciones, por ejemplo. Si tenemos datos muy malos, pues es muy difícil poder seguirle el rastro, por ejemplo, a una enfermedad. Las características de una enfermedad o de una propagación de una enfermedad son muy localizadas. Aunque hayan ciertas características generales de la enfermedad, realmente hay unos escenarios únicos de cada lugar que pueden afectar la dinámica de transmisión. Factores climáticos, factores sociales. Entonces, aunque ciertos estudios, por ejemplo, en el caso de enfermedades infecciosas, sean confiables o den buenos resultados en un lugar, no implica que en otro lugar geográfico, en otro país o en el estudio que se hizo en una región se pueda replicar exactamente, ¿cierto? Porque hay unas condiciones socioeconómicas y ambientales asociadas a la propagación de la enfermedad que hacen que los estudios se tengan que hacer pues de acuerdo al lugar donde se esté trabajando. Una cosa importante es que no toda función que se ajuste a unos datos, eh, entonces ya es un modelo y nos permite predecir cosas, ¿no? Pues un polinomio de grado 100 se ajusta a cualquier cosa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? No se trata como de ajustar una curva a datos, sino que se trata de escribir ecuaciones interpretables con significados biológicos para poder decir que estamos modelando un fenómeno. No es coger un polinomio o cualquier función pues, y ajustarla. Y pues los modelos, bueno, esta última es más pensando ahorita en la situación que estamos viviendo actual del COVID, que los modelos se tienen que actualizar constantemente, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el COVID llevamos más de un año de pandemia y lo único que hemos aprendido es que pues no sabemos nada realmente del virus. Cuando creemos entender como algunas características que lo manejan o algunas características que creemos influyen en la propagación, resulta que luego todo cambia y, en fin, la dinámica cambia tan rápido que modelos que se usaban el año pasado, pues este año ya no pueden ser iguales porque la dinámica de la enfermedad ha cambiado, de los virus, la transmisibilidad de los virus, etc. Entonces, hay unos modelos que pueden funcionar, pero eso se debe actualizar constantemente, ¿no? Cuando queremos hacer nuevos estudios, nuevos análisis, se deben analizar como las circunstancias actuales de la enfermedad. Y pues esta frase que es muy bonita, en esencia todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Realmente ningún modelo es una verdad absoluta. Con ningún modelo puedo decir yo y meter las manos al juego y decir qué va a pasar la otra semana, no.
todos los modelos tienen sus limitaciones, pero aún así nos permiten responder preguntas. Y pues no, hasta aquí, no sé si hay preguntas, comentarios. Y muchísimas gracias, Yuri, por la exposición. Tenemos